Tía, ¿me das algo para el pan? Una niña de unos 6 años, con un abrigo viejo de color gris ratón, levantaba una cajita sobre la que sonaban algunas monedas, miraba con ojos suplicantes que eran sorprendentemente profundos, como el océano azul. Sus rizos rubios se escapaban de debajo de su gorro atado, y su pequeño nariz se había puesto completamente roja, moviéndose nerviosa como la de una ardilla curiosa. O, la mujer de unos 35 años, que se había detenido por el triste llamado, no soportaba que la llamaran tía, el viejo término. Insistía en que le dijeran joven, pero en ese momento no hizo caso. Estaba tan conmovida por la pequeña mendiga cerca de la iglesia. ¿Tienes hambre, cariño?, le preguntó, y al recibir un asentimiento afirmativo con la cabeza en su delgado cuello, colocó la mano sobre su corazón. Pero, ¿qué haces aquí, en este mundo? ¿Dónde está la justicia, si los niños tienen que estar mendigando por la pobreza? Ahora mismo, ya te doy algo. La tía metió la mano en su bolso y sacó un bollo dulce, un trozo de queso, una chocolatina y una botella de leche, y se los ofreció a la niña. Luego, al darse cuenta, guardó todo en una bolsa para que fuera más fácil para la pequeña mendiga cargar su botín. Así podrás comer algo, pobrecita. La tía casi lloraba. ¿Y el dinero?, preguntó de repente el encantador pequeño ser. Tía, no necesito tu comida, por favor, dame dinero. Pero tú, la mujer, que no escatimó en su generosidad, se sorprendió, pequeña, y se quedó en shock. Pero si tú misma estás pidiendo para el pan. Aquí tienes el bollo, ¿no lo quieres? Perdón, la niña frunció el ceño y, decidida, extendió de nuevo la provisión hacia ella. Solo necesito dinero, no comida. ¿Es la primera vez?, preguntó alegremente el hombre que se había detenido junto a la escena de la vida. Llevaba un overol manchado con aceite de máquina. Por eso siempre evito a los vagabundos, movió la cabeza. Cuando les ofreces algo con buenas intenciones, cosas o incluso ayuda para un refugio, ellos empiezan. No, nos piden dinero. Una vez le di un hot dog a un hambriento. Estaba tomando uno para mi almuerzo. ¿Y saben lo que hizo? Lo tiró a la basura y me insultó tanto que juré no volver a ayudar a esa clase de gente. No hay que alentarlos. Hay demasiados vagos. Mire a esa niña, mírenla. Ni siquiera tiene de dónde caerse muerta. Y aún así pide. ¿Dónde están tus padres? ¿También mendigan por ahí? Se inclinó hacia la niña. Mientras tanto, la pequeña mendiga sintió que las cosas se ponían mal, muy mal. Y, abrazando la caja con las migas que había conseguido durante sus primeras horas de trabajo, comenzó a retroceder lentamente. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó otro transeúnte que se había detenido, un hombre con un pastor alemán. Ah, la conozco, dijo. Ya la he visto mendigar aquí antes, ¿no? Necesita un orfanato, eso es lo que necesita. El hombre se frunció el ceño severamente. Eso es un escándalo. Y los padres deberían perder la patria potestad, sin más. Vamos, niña, ven aquí. Ella no esperó a ser atrapada. Como un gatito sin dueño. Y salió corriendo. Se disparó, como una velocista en los Juegos Olímpicos. Como un guepardo en la sabana africana, y corrió por la calle. En la primera curva, dejó caer la caja, pero ni siquiera pensó en detenerse. Tenía miedo, sentía una vergüenza profunda. Corrió y corrió. Finalmente se detuvo, apoyándose en una cerca cubierta de plantas trepadoras. Su respiración salía en rápidos tirones, su garganta estaba atorada por sollozos silenciosos. No, no debía haber venido aquí otra vez. Debía haberme negado y no ir. Aunque tía Frida me hubiera castigado, aunque no me hubiera dado de comer. Incluso si me hubiera pegado, habría sido menos doloroso que esta humillación, ese terror y la sensación de que realmente me atraparán, me enviarán al orfanato y perderé lo último valioso que tengo en la vida.
Haciendo un ruido con la nariz, la niña giró hacia la esquina de la cerca y rápidamente salió al callejón conocido, el cual, si tomaba un atajo, estaba a un paso de su casa, en la que, sin embargo, parecía no haber vivido como en su hogar desde hacía una eternidad. ¿Qué había hecho? María casi gruñía. Pero no hacia su hermano, quien le había contado sobre otro de los problemas de su tutora, la señora Frida. El hermano sabía bien que si hubiera estado en casa por la mañana, no habría permitido que se repitiera semejante desmadre. Pero esa mañana él no estaba. De hecho, no pasó la noche en casa, estaba trabajando en el puerto, ayudando a los estibadores a descargar la mercancía del barco. Trabajaba de manera ilegal. Odio esto, dijo María, golpeando con el puño la pared. Le dolió la mano, pero no se sintió mejor por ello. Yo hablaré con ella, dijo Sergio sombríamente. Tienes razón, no puede seguir así. Esto puede terminar mal. ¿Terminar mal? Eso es totalmente anormal. Ella. No, ya no puedo más. Voy a ir tras ella. La voy a llevar a casa ahora mismo, y a esa bruja yo, exclamó María. ¿Y qué? Sergio levantó su mirada clara y azul. Los tres tenían los ojos del mismo color, como los de su madre. ¿Qué le vas a hacer? Hay que tener paciencia. Mira, en un año cumpliré 18, y luego, un año después, tú serás mayor de edad, y entonces. Sabes, a veces siento que viviendo así ni siquiera llegaremos a ver tiempos mejores, suspiró María. Él quería decirle que no debía hablar así. A mamá no le gustaría. Pero en ese momento, la puerta de entrada de la casa se cerró de golpe y se oyeron pasos pequeños en el suelo. Ofelia. María corrió hacia la habitación contigua. Ofelia. Se arrodilló frente a la niña y la abrazó con desesperación, como solo una hermana lo haría, tan fuerte que casi no podía respirar. ¿Estás bien?, le preguntó, apartándose y acariciando la cabeza de la niña con los dedos, sus mejillas rojas de tanto llorar. Sí, todo está bien, me escapé, no pude quedarme allí, respondió Ofelia. La mataré, susurró María. Sergio tragó saliva con dificultad. A veces realmente temía que su hermana pudiera llevar a cabo sus amenazas, pero también confiaba en que ella era lo suficientemente sensata como para no hacer tonterías. Sin embargo, sabía que algo debía hacerse con urgencia en esta situación. Las dos hermanas y el hermano habían quedado huérfanos casi 2 años atrás. En aquel día fatal, su madre estaba muy lejos, al otro lado del Mar Negro, cerca de las costas de Turquía. Allí, en la orilla, un súbito temporal, que ni los meteorólogos habían pronosticado, azotó el barco de crucero La Época Magnífica, que se hundió. Casi todos los pasajeros y miembros de la tripulación fueron rescatados, excepto unas pocas personas, entre ellas Laura Aguilera, que trabajaba como guía turística. Su cuerpo nunca fue encontrado, y pronto las autoridades del otro lado del mar declararon que, aparentemente, había muerto, ya que era imposible sobrevivir a una tormenta como esa. La custodia de los 3 niños pasó a una lejana pariente de Laura, Frida Calvo, una mujer de 45 años, que los llevó a vivir a su casa en las afueras. Y aunque seguían viviendo en la misma ciudad, sentían como si se hubieran mudado a otro planeta. Y el apartamento en el que los chicos vivían antes con su madre, Frida decidió alquilarlo. Cambiaron de escuela, de círculo social, y lo más importante, ahora estaban solos. Frida había estado casada durante casi 20 años, pero en ese matrimonio no había tenido hijos. Ella siempre decía que era una enfermedad incurable en lo que respecta a lo femenino. Su esposo, Tomás, trabajaba en un arrastrero y pasaba mucho tiempo fuera de casa, yendo a pescar. Para un observador casual, de hecho, la casa de Frida podría parecer el lugar ideal para criar niños. Desde allí, en solo 5 minutos, se podía llegar a la playa con arena blanca y un fondo poco profundo.
La casa tenía 5 habitaciones y el amplio jardín casi entero estaba ocupado por un huerto y invernaderos. Frida cultivaba muchas verduras y frutas para vender. Además, para un observador, Frida podría parecer una persona muy buena, noble, con un gran corazón. Después de todo, se había hecho cargo de sus sobrinos huérfanos. Y vivían como era de esperar para niños de su edad. Es decir, 2 de ellos iban a la escuela, estaban vestidos y calzados adecuadamente. Sin embargo, en realidad, todo era mucho más complicado, mucho más complicado. Y, al igual que en algunas pinturas, donde debajo de la capa principal de la imagen se pueden encontrar otras capas de pintura, en este caso todo no era lo que parecía. María, Sergio e incluso la pequeña Ofelia rápidamente comprendieron qué tipo de persona era en realidad la tía Frida. Ella les dejó claro desde el principio las reglas y los límites bajo los cuales ahora tendrían que vivir. A los 3 les asignaron la habitación más pequeña de la casa. Las demás eran para Frida, su esposo y, en temporada alta, se alquilaban a los turistas que llegaban al sur. A su marido, por cierto, Frida le explicó que eran consejos de psicólogos americanos. Decía que los niños huérfanos debían vivir juntos en un espacio reducido, porque eso les ayudaría a adaptarse más fácilmente. Tomás creía en su esposa. Él siempre había visto su lado positivo, pero no el lado oscuro. Si Tomás estaba en casa, los niños comían carne y además podían recibir frutas, queso fresco, mantequilla. Entonces los llevaban al zoológico o al cine los domingos. Entonces Frida solía llamarlos mis conejitos, solcito, mi amorcito y otras palabras similares. En esa época, por cierto, María y Sergio traían mejores calificaciones de la escuela. Pero Tomás no solo era un hombre extremadamente ingenuo que confiaba plenamente en su esposa, sino también un hombre muy trabajador, por lo que casi nunca estaba en casa, pasaba todo el tiempo en el mar, y traía cada centavo para la familia. Cuando Tomás aceptó a su familia y a los niños, les dijo que los cuidaría, que al finalizar la escuela, cuando los más grandes terminaran, les habría ahorrado buen dinero, para darles un buen inicio en la vida. En resumen, si uno tratara de analizarlo, aunque fuera un poco, se daría cuenta de que Frida y Tomás eran 2 personas completamente diferentes. A María y a Sergio les resultaba difícil, o mejor dicho, imposible entender cómo se les ocurrió juntarse y casarse. Ofelia no pensaba en eso porque era muy pequeña aún. Pero fue precisamente ella quien un día acertó al llamarla la malvada reina. Y nosotros somos sus prisioneros, suspiró Ofelia. La pequeña estaba sentada en su camita y observaba las imágenes en el libro de cuentos. Necesitamos un caballero para que nos salve. Ofelia, últimamente, tenía dificultades para pronunciar algunas letras, por lo que en lugar de caballero decía Litzar. Sí, eso. Se escuchó la voz de Sergio detrás de la cortina. A pesar de que solo les dieron una habitación, los niños mayores decidieron que eso no era lo mejor y, con la ayuda de una cortina atada con una cuerda, la dividieron en 2 partes, ocupando Sergio la más pequeña. De hecho, él se avergonzaba un poco de vivir en la misma habitación con las chicas. Después de todo, ya era casi un adulto. Y, sinceramente, ni siquiera podía escuchar su rap favorito sin audífonos. Pero, dado que no había otras condiciones, tenía que intentar acomodarse lo mejor posible. Es exactamente como una reina mala, continuó Sergio, y moviendo la cortina entró en el territorio de las chicas. Vestido con un pijama de franela y calcetines, el chico se sentó en la cama de su hermana menor y miró su libro. Tal vez ella hechizó al tío Tomás, preparó una poción con colas de ratas y barro de pantano. Extendió los dedos y añadió un tono aterrador a su voz. A medianoche en el cementerio hizo hechizos y hechizó a Tomás. ¡Ay, no digas tonterías! Y, además, María puso los ojos en blanco y añadió con firmeza, no asustes. Después de tía Frida, ni un dragón de 3 cabezas les da miedo, ¿verdad, pequeña? Le revolvió el cabello a Ofelia,
lo que le valió una ligera palmada por parte de María, quien estaba allí misma y ocupada en un asunto importante. Estaba peinando el cabello de su hermana menor antes de acostarse. Antes, mamá siempre lo hacía. Según mamá, bastaba con pasar el peine 50 veces por el cabello para que creciera largo, como el de Rapunzel, y tan bonito. Eso decía mamá, y Ofelia lo creía. Bueno, antes lo creía. Desde que mamá se fue de sus vidas, la pequeña parece haber madurado demasiado rápido y ahora veía el mundo sin ninguna fe en la magia. Pero todavía miraba los libros de cuentos para niños con imágenes brillantes por costumbre. Este diálogo ocurrió unos días antes de la mañana en que Ofelia irrumpió en la casa con su ropa de mendiga. Y esa noche, antes de una serie de eventos increíbles que cambiarían la vida de los niños, la más pequeña de ellos dijo algo extraño. Y mamá me soñó, dijo Ofelia pensativa, y María y Sergio se quedaron en silencio, porque algo así nunca le había pasado a su pequeña. ¿Y cómo te soñó?, preguntó cautelosamente María, esperando que no fuera una pesadilla. Ofelia comenzó a hablar en voz baja, tragando las letras con más frecuencia de lo habitual por la emoción. Mamá apareció en su sueño como una reina buena, durmiendo en un ataúd de cristal, rodeada de guardianes malvados con ojos que brillaban. Pero a Ofelia, que en ese sueño era una hada mágica con alas de mariposa, le logró pasar volando por encima de ellos. Y comenzó a despertar a mamá, suplicándole que se despertara, regresara con ellos, los salvara y los llevara a su casa para que pudieran vivir bien otra vez. Y luego me desperté, terminó tristemente Ofelia. Hubo un silencio en la habitación por un momento. María dejó el peine, sin haber terminado de peinar a su hermana. La abrazó fuerte y la apretó contra sí. Es solo un sueño, pequeña, dijo, y con dolor, casi con un sabor metálico, mordió su lengua para no llorar. Miró a su hermano y comprendió que él también estaba cerca de lo que sospechaba. Vamos a dormir, ya es tarde, dijo Sergio. Todos se desearon buenas noches, pero esa noche los tres durmieron pesadamente y sin sueños, simplemente cayeron en la oscuridad. Y cuando salieron de ella, les esperaba un nuevo día lleno de pruebas. ¿Cómo se le ocurrió a tía Frida mandar a Ofelia, sola, al centro de la ciudad a pedir limosna? María y Sergio no podían entenderlo. Se quedaron completamente sorprendidos cuando, hace un mes más o menos, Ofelia les contó que Frida la había llevado al otro lado de la ciudad. La dejó en un cruce de calles y le ordenó que se pusiera una cartulina con un mensaje colgado al cuello, que decía, «Ayuden, den a mi abuelo para sus medicamentos». Sergio y María, al escuchar esta historia tan extraña, se miraron confundidos, como si pensaran si tal vez la pequeña estaba inventando todo. Después de todo, aunque su tutora era una persona complicada, a veces cruel, eso ya era demasiado. Pero Ofelia lo contó todo con tanto detalle y tan convincentemente que decidieron hablar con Frida. Sí, todo fue así, respondió Frida con una sonrisa descarada y luego explicó sus motivos. Resulta que Ofelia la había sacado de quicio con sus caprichos, así que decidió darle una lección, quitarle, como dijo con burla, todo orgullo y arrogancia. Y para eso, se le ocurrió este método tan original. Oh, por cierto, la gente dio bastante. Se rió Frida en la cara de Sergio, quien apretó los puños al escuchar todo eso. ¿Y si mejor los tres se van a vivir a otro lado para que no me sigan molestando? Frida continuó, sin que a Sergio ni a María les gustara la forma en que hablaba. No se pongan así, ¿qué importa si le di una lección a la orgullosa? ¿Acaso se rompió la muñeca de porcelana por esto? No le va a pasar nada. ¿Y qué miran? ¿Creen que tengo todo el día para hablar con ustedes? Pues, vayan, márchense. Y así, aparentemente, Frida lo había vuelto a hacer. Justo antes, Ofelia había estado con dolor de estómago y el médico le recetó un medicamento. Pero el sabor era horrible, amargo, y la niña se negó a tomarlo. Al final lo bebió, pero claramente irritó a la tutora.
Además, días atrás, Frida había llevado a Ofelia a comprar zapatos nuevos, pero cuando regresaron, resultaron demasiado pequeños. Sin embargo, Frida insistió en que los usara, diciendo que no pasaba nada. María no pudo soportar ver el sufrimiento de su hermana. Así que hizo algo impulsivo, fue a un local de empeño cerca de su casa y empeñó sus pendientes de oro, que su madre le había regalado en su 14º cumpleaños. Pero no pasa nada, pensó María, mamá habría entendido y aprobado este gesto. De esa forma, Ofelia consiguió nuevos zapatos. Y los que le quedaban pequeños, María los llevó a la tienda y logró que le devolvieran el dinero, haciendo un escándalo. Como la familia era conocida en ese lugar, le devolvieron el dinero rápidamente. Y cuando María regresó a casa, tiró el dinero sobre la mesa frente a Frida, quien, al parecer, había decidido darle otra lección a los niños, eligiendo a Ofelia como la más joven y vulnerable. Cuando Ofelia, llorando y con su ropa destartalada, regresó a casa, ya era cerca de la 1 de la tarde. María se reprendió a sí misma. Se había quedado dormida, como aquella desgraciada que, por cruel destino, era su tutora, la que había sacado a Ofelia de la casa. Pero, por otro lado, ¿cómo podía culparse por quedarse dormida si ella misma había regresado a casa a las 12 de la noche, casi sin fuerzas para caminar? La razón era que, durante varios meses, María había estado trabajando en el mercado, ayudando en una tienda de flores. Y el día anterior había trabajado todo el día con rosas ecuatorianas, recortando los tallos, quitando las hojas y pétalos marchitos. Aunque llevaba guantes gruesos, sus dedos dolían por el esfuerzo. Después de las rosas, tenía que hacer infinitos moños con cintas y sujetarlos con una engrampadora. Y luego lavar el interior de los refrigeradores de las flores y reorganizar todo en las estanterías donde se almacenaban las macetas y las jardineras. En resumen, sí, María se quedó dormida. Y ahora se sentía terriblemente culpable. Cuando finalmente se despertó, pensó que Ofelia ya habría desayunado y estaría jugando en el jardín. Pero en ese momento, Sergio llegó de su turno nocturno y le dio una mala noticia. En el puerto había encontrado a un conocido, quien con ojos sorprendidos le contó cómo había visto, en la parte vieja de la ciudad, cerca de la iglesia, a una niña pidiendo limosna que se parecía mucho a Ofelia. El conocido lo mencionó como algo casual, como si fuera algo normal que les ocurriera a los niños en el mundo. Pero Sergio, por la descripción de la pequeña mendiga, enseguida supo de quién se trataba y salió corriendo a casa. Quería hablar tranquilamente con su hermana para evitar que María hiciera alguna tontería. Por ejemplo, que no fuera a agarrar a Frida por el cabello. No, sin duda, eso le daría satisfacción a ella y a él moralmente, pero claramente acabaría saliéndoles mal. Sergio suspiró. Se dio cuenta de que probablemente tendría que hablar no solo con Frida, que ya se comportaba como una loca, sino también con algún otro adulto, porque esto no podía seguir así. ¿Qué derecho tiene ella para hacerle esto a Ofelia? ¿Y quién sabe qué podría haberle pasado a la niña mientras estaba en la plaza, aunque Frida estuviera cerca, observando maliciosamente? Pero, por lo que veo, cuando Ofelia llegó a casa, estaba sola, así que esta vez Frida ni siquiera estaba cerca. Y sabes, tragó saliva Sergio, sabiendo que no debería decir esto, pero las palabras ya salían solas de su boca. Creo que estaríamos mejor en un orfanato. ¿Estás loco? Se levantó María de golpe. ¿Sabes cómo viven ahí? No muy bien. Pero miles de niños salen de allí cada año, así que, de alguna manera, sobreviven, respondió el joven encogiéndose de hombros. ¿Y te imaginas que nos separen? ¿Crees que a alguien le interesan unos adultos como nosotros? No, pero niños como Ofelia, todos los quieren. La quitarían de nosotros y la adoptarían, y nunca más la veríamos. María hablaba con tal fervor, como si ya estuvieran intentando quitarle a su hermana. Y en realidad no sabía muy bien cómo funcionaba el proceso de adopción, pero creía desesperadamente que sus miedos no eran infundados.
Sergio estaba a punto de decir que no debía asustar a la pequeña, que encontrarían una solución y no permitirían que algo así se repitiera. Pero entonces vio como Ofelia, esa pequeña tan lista, ya no lloraba, sino que les extendía algo. «Sergio, dime, ¿hay mucho dinero ahí?», le preguntó su hermanita, que sostenía una billetera negra en las manos. «¿Qué es esto?», preguntó Sergio. «La encontré en el cruce, cerca de la estatua del caballo», respondió Ofelia. «Alguien lo perdió», dijo Sergio encogiéndose de hombros, y de manera automática abrió la billetera y se detuvo, porque dentro había mucho dinero. Muchísimo. Rublos, dólares y algunas monedas extranjeras. Primero pensó que tal vez era una broma, dinero falso, de esos de juguete que se usan para hacer chistes. Pero al instante se dio cuenta de que no, era dinero de verdad. «Vaya, esto es», dijo María. «Ahora somos ricos, ¿verdad?», preguntó Ofelia con su ingenuidad infantil. «Esto lo perdió alguien», repitió Sergio. «Hay que devolverlo». María suspiró. Sabía que su hermano tenía razón, pero ya comenzaban a rondarle pensamientos sobre qué pasaría si se quedaban con todo eso. ¿Qué no podrían comprar con todo ese dinero? Podrían comprarle a Sergio una computadora nueva para estudiar, poner camas nuevas en su cuarto, para reemplazar las viejas y chirriantes, y también pagar clases particulares para el último año de secundaria, y hasta ponerle frenos en los dientes, porque María se avergonzaba de la separación entre sus dientes. «¿Y cómo lo devolvemos?», preguntó, tratando de sonar indiferente, como si temiera que su hermano adivinara sus pensamientos secretos. «No podemos poner un anuncio en el periódico diciendo que encontramos el dinero, ¿cuántos querrían venir a reclamarlo?». En esos casos se pide que describan características especiales de la billetera o de los otros objetos que había dentro, así se puede identificar al dueño legítimo, respondió Sergio con una seriedad tal, como si se dedicara exclusivamente a devolver billeteras llenas de dinero a sus dueños. Él giraba el hallazgo entre sus manos. «Oh, hay algo aquí», dijo y sacó dos objetos. El primero era un colgante de plata oscura. Varias tiras estrechas se entrelazaban formando un patrón intrincado en forma de triángulo con una piedra roja en el centro. «Parece que son runas», dijo Sergio. El segundo objeto era una fotografía, pequeña y desgastada por el tiempo. Durante varios minutos, los niños mayores la miraron en silencio. Luego, María, con un grito, se tapó la boca con la mano. «Mamá. Es mamá». «Es cierto», dijo Sergio, asombrado. En la foto, en efecto, parecía estar Laura, pero al menos 20 años más joven que cuando murió. La fotografía había sido tomada frente a una mansión. «¿Dónde está mamá? Quiero a mamá». Empezó a agitarse Ofelia, y tuvieron que explicarle rápidamente que había encontrado una foto de ella en la billetera. «¿Quién la perdió, entonces?», preguntó María pensativamente, mirando a su hermano. «Tal vez deberíamos contactar a sus conocidos». En principio, esto no era difícil de hacer. Laura mantenía relaciones cercanas y amistosas con muy pocas personas, así que María y Sergio pensaban en pocos posibles candidatos que pudieran llevar una foto de Laura en su billetera. Pero antes de distraerse con la búsqueda, tenían que poner en orden a Ofelia, y María se encargó de eso. Luego, durante una hora, llamaron a todos los que tenía sentido contactar. Se comunicaron con el profesor López, rector de la universidad en la que Laura estudiaba, y con la señora Fernández, la contadora de la agencia de viajes propietaria del barco que se hundió en la tormenta. Llamaron a varios antiguos amigos de Laura, quienes apenas recordaban a quien les preguntaban. «Eso es todo», Sergio pasó una mano nerviosa por su cabeza, despeinándose. «No sé a quién más llamar». «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó María. «No sé, teóricamente, en los próximos días, cerca del lugar donde encontramos la billetera, podrían aparecer anuncios diciendo que se ha perdido una billetera, devuélvanla por recompensa. Probablemente eso sea todo lo que podemos hacer».
Tendremos que esperar. Se encogió de hombros. Tienes que pensar dónde guardar todo esto por ahora. En fin, lo que tía Frida diga no importa, pero nosotros sabemos. Sabemos que ella revuelve en las cosas ajenas, continuó María por él. Todo era cierto. Desde hace poco, la tutora había tomado la costumbre de inspeccionar constantemente la habitación de los niños. ¿Qué buscaba allí? No se sabía, pero las cosas a menudo no estaban en su lugar. Entonces, lo llevaremos con nosotros, pero con cuidado, claro. En el bolsillo interior de la chaqueta, por ejemplo, dijo Sergio. Está bien, suspiró María. En realidad, ya no estaba tan contenta de que su pequeña hermana hubiera encontrado esa billetera. ¿De qué servía? Decidieron no usar el dinero. Al menos, por ahora. Mientras aún existiera la posibilidad de encontrar al dueño legítimo de todo ese contenido. Y el hecho de que en la billetera hubiera una foto de mamá era, sin duda, extraño. Pero explicable. ¿Quién sabe por qué alguien la habría guardado? ¿Qué significaba para esa persona en algún momento? Tal vez un amor de la escuela, un viejo sentimiento sentimental. Pero, ¿de qué servía especular? Pensaron los niños mayores, si mamá ya no estaba. Tía Frida regresó a casa después del almuerzo. Estaba haciendo ruido en el pasillo, luego pasó cantando hacia la cocina y, al parecer, se preparó un té. En general, se comportaba como si nada hubiera pasado. Hablaré con ella, porque esto no debe volver a ocurrir. No, quédate aquí, dijo Sergio. Sí, no le habría importado un poco de apoyo moral, pero sabía que María probablemente se dejaría llevar por sus emociones y acabaría en un escándalo. Y eso no era lo que necesitaban. María accedió a regañadientes. No estaba segura de que no fuera a agarrar a Frida por los pelos por lo que había hecho. Así que la niña simplemente empezó a dar pasos nerviosos por la habitación. Desde la cocina llegaban voces, luego su tono se elevó. María se quedó quieta, escuchando. ¿Qué es ese sonido? Algo raro. Al cabo de un minuto, Sergio regresó. No parecía estar bien. ¿Qué pasó? Le preguntó María. Tía Frida hoy está completamente borracha. Dijo que sí, que quería castigar a la pequeña, porque le parece divertido que ella pida limosna también. Le dije que si eso volvía a ocurrir, íbamos a quejarnos de que nos maltratan. Y ella dijo que le daba igual. Entonces le dije que si nos siguen molestando, si siguen metiéndose con nosotros, dejaré de darle dinero. Ni tú le darás, ni yo una sola moneda de mi salario. Parece que eso le hizo efecto. Sergio, ¿pasó algo más? ¿De qué hablas? No, eso es todo. Respondió el hermano mayor, pero María no pasó por alto su gesto fugaz, casi inconsciente. Él tocó su mejilla con la palma de la mano. Y la mejilla izquierda se veía más roja que el resto de su cara. María se atragantó con el aire. ¿Tía Frida le pegó a Sergio en la cara? Ya estaba a punto de preguntar eso, pero se encontró con su mirada, dura y cerrada, como si estuviera cerrando 3 cerrojos. Él parecía decir, no me preguntes, hermana, soy un hombre joven y este desprecio me duele especialmente, solo quiero olvidar esto. Está bien, eso es todo, asintió María, apretando la falda de su vestido con los dedos. El resto del día, extrañamente, transcurrió con normalidad, pero con una ligera diferencia. Tía Frida efectivamente había bebido un poco, y por esa razón, se fue a dormir alrededor de las 3 de la tarde, lo que hizo que en la casa se respirara más fácilmente hasta la noche. Los chicos prepararon su almuerzo ellos mismos, que también se convirtió en su cena. Ya se habían acostumbrado a comer por separado y a ganar su propio dinero. Incluso tenían su propia estantería en el refrigerador y que bien se sentía saber que nada desaparecía de allí. Sin embargo, tal vez simplemente no había nada que tía Frida pudiera robar de ese refrigerador. De hecho, puede alguien que tiene en sus estantes salami, caviar rojo,
fresas todo el año, salchichas de soja, queso para embutidos y un set de pollo para sopa ser considerado pobre? En teoría, los tres huérfanos podrían haber intentado conseguir algo mejor, pero no siempre lo lograban. Frida tomaba una especie de tributo de los 2 sueldos de los adolescentes para los gastos básicos y las facturas. Y, bueno, en cierto modo, era exactamente eso, un tributo. Ellos pagaban y ella se quejaba lo mínimo. Sin embargo, los últimos incidentes con Ofelia demostraron que existía el riesgo de que, con alguien como tía Frida, no había nada que negociar sobre una convivencia tranquila. Ni siquiera por dinero. Al día siguiente, por la mañana, los chicos se fueron a hacer sus cosas. Sergio tenía que ir al club deportivo, donde practicaba un tipo de artes marciales orientales. Luego, iría al club de fotografía juvenil. En ambos lugares, por cierto, trabajaba sin cobrar. Ofelia fue llevada a la vecina Ágata para que jugara con su hija Beatriz. Y, de paso, estuviera a salvo de la tutora. Y también comiera, porque Ágata siempre trataba a sus invitados generosamente. María fue al mercado. Hoy tenía turno adicional en la floristería. No te pongas triste, bonita, sonó una voz familiar y amable a su lado. Hola, Sancho, sonrió María. Durante su descanso de media hora para almorzar, María fue a la Cheburechnaya. A pesar de que el lugar estaba en el mercado, la comida allí era limpia y sabrosa. No te ibas a envenenar y seguro no te quedarías con hambre. Pero vaya, tenía tantas preocupaciones, suspiró. Sancho trabajaba en el comercio, como él mismo bromeaba, desde que aprendió a caminar. Y hoy en día, él era dueño de este Cheburechnaya. También tenía un lugar de Beliasnaya en la estación de tren de la ciudad. Y, por cierto, él insistía en alimentar a María gratis. María no se dejaba y pagaba obstinadamente por esas unidades de comida rápida doradas, jugosas y llenas de colesterol. Pero Sancho intentaba hacerlo de todo corazón. Así era él. Alegre, ruidoso, abierto y sabio a su manera. Y, en realidad, María no solía quejarse con extraños, pero hoy fue como una válvula de escape. Y se lo contó todo. Aunque no todo era sobre la tutora. De eso ella siempre callaba. No, María contó sobre el hallazgo que le había causado más dolor de cabeza. Sancho la escuchó atentamente, a veces chasqueando la lengua y moviendo la cabeza. ¡Ay, qué historia! Es correcto que hayan decidido buscar al dueño del dinero. El bien en el mundo circula como un planeta. Todo volverá. Dices que también había un colgante, ¿no? Sí, suspiró María. ¿Y quizás ahí haya un nombre? ¿Sabes, como en los pantalones de los perros? No, Sancho, esto es un adorno para una persona. No tiene nombre ni dirección. Eso es todo lo que hay. Sacó el colgante de su bolso. Sergio le había dicho que era mejor que el hallazgo permaneciera con ella por hoy, porque él tendría que dejar sus cosas en el vestuario del club y ella no podría llevarlo consigo todo el día en el trabajo. Sancho, gruñendo, dijo que era un objeto interesante y pidió verlo de cerca, pero luego su rostro cambió. Sé de quién es, dijo el dueño de la Cheburechnaya sin sonreír. ¿De verdad? Excelente. ¿Dónde puedo encontrar al dueño? Se lo devolveré. Pero Sancho desvió la mirada de una manera extraña. No. Sería mejor que lo hiciera tu hermano. ¿Por qué? No, Sergio está ocupado hoy. Si sabes quién es el dueño, por favor, dímelo, y yo se lo devolveré lo antes posible. Guara es una persona complicada. Tosió Sancho. ¿Quién? María no entendió de nuevo. Es su apodo. Hay un lobo en Sudamérica, Guara. Bueno, su nombre es Hug. ¿Y cómo lo encuentro? Sancho tosió otra vez. Ay, mejor dile a tu hermano, ¿sí? No debes ir tú. ¿Qué quieres decir? Sancho, perdón,
pero que yo sea una chica no significa. Está bien, qué terco eres. ¿Quién te crió? Aquí es donde debes ir. Escribió una dirección en un trozo de papel. ¿Y qué hay en esa casa? ¿Qué apartamento? ¿Y no tienen número de teléfono? No tengo el número de Guara, frunció el ceño Sancho. Afortunadamente, solo se puede encontrar allí. A veces se le puede encontrar. El club está aquí. ¿Nocturno? A María le molestaba mucho cuando lo simple se complicaba innecesariamente y se rodeaba de obvias y tontas misterios. No exactamente. Ya lo verás. Pero no vayas de noche, ¿vale? Ve de día. De día, ve. Gracias. María rápidamente tomó el papel para asegurarse de que Sancho no cambiara de opinión sobre su misteriosa recomendación. Gracias, repitió ella y se levantó de la mesa, sin siquiera terminarse el cheburek ni el té. Voy a pedir permiso en el trabajo y me iré allí ahora mismo. Pero no pudo ir inmediatamente. En primer lugar, en el trabajo le dijeron que, aparte de María, había una fila de gente que quería trabajar. Y, en segundo lugar, Ágata llamó y preguntó si podía llevar a Ofelia, porque ella llevaba a su hija al zoológico. Y luego al teatro de marionetas, y Ofelia también podría acompañarlas. Así que María tuvo que correr a casa para cambiarse y preparar la bolsa de su hermana con todo lo necesario. Toallitas húmedas para limpiar sus manitas y cara después de comer. También caramelos de menta para que no se mareara en el transporte público. María no sabía cómo agradecerle a Ágata. Esta mujer bondadosa no conocía todos los detalles, pero claramente sospechaba que los huérfanos vivían mal con Frida, y desde el principio se convirtió en su amiga, sin la cual a veces no habría sido claro cómo sobrevivir. Luego, María llamó a Sergio para contarle sobre la conversación con Sancho. Pero su hermano le dijo alegremente que sus amigos del club de fotógrafos lo habían invitado a jugar al boliche y comer pizza. María decidió que no arruinaría el día de su hermano y que ella misma se encargaría de todo. Así que, ya cerca de las 7 de la tarde, se dirigió a la dirección que le dio Sancho. Hacia el misterioso Hugh Guara, que de alguna manera estaba relacionado con su madre. A muchos kilómetros de la ciudad, en la costa, al otro lado del mar, en territorio turco, en una clínica privada, en una habitación individual, yacía una mujer joven. Nadie la visitaba, excepto los médicos, a quienes se les había aprobado el acceso para atender a esta paciente especial, que llevaba casi 2 años en coma. En la placa que estaba fijada a su cama, decía el nombre de Jane Doe. Pero en realidad no se llamaba así. Ese era un nombre que se utilizaba en la práctica médica internacional para identificar a los pacientes de los cuales no se sabe nada, por ejemplo, debido a amnesia o coma. Y, en principio, la mayoría del personal de la clínica no sabía nada más sobre esta mujer. Pero la administración sí sabía cómo se llamaba realmente. ¿Y de dónde era? ¿Y qué le había pasado? Y fue precisamente el director de esta clínica quien, en su momento, añadió otro crimen a los muchos que ya había cometido. Le ordenó a su asistente, que también era anestesiólogo y cirujano, Richard Green, que hiciera todo lo necesario para evitar que la paciente saliera del coma en el que había caído después de que, por pura suerte, hubiera sobrevivido a un terrible naufragio. También le ordenó que mantuviera a Jane Doe en ese estado durante el mayor tiempo posible, porque ella era una persona muy especial y muy valiosa para ellos. En la dirección que estaba en la nota, no había ningún club. Más bien, María se encontró en un callejón muy sospechoso, en el que había varias motocicletas apoyadas contra la pared, unos cubos de basura volcados por el suelo y las paredes estaban decoradas con grafitis de todo tipo. Frunció el ceño. ¿Sancho se equivocó? Pero entonces vio una puerta discreta que se abrió, y de ella salió un chico. Chaqueta de cuero, jeans rasgados, cabello con mechones morados. Sobre sus hombros colgaban 2 chicas borrachas y riendo. Disculpen, se atrevió a dirigirse a ellos María.
¿Podrían decirme si aquí está el club? ¿Quieres un club, nena? El chico sonrió y la observó con descaro. ¿El club de tejer y pasteles de abuela? Él y su chica rieron juntos. Las mejillas de María se sonrojaron. Sí, no podría considerarse una muñeca moderna de la ciudad, pero que ella no se maquillara, llevaba una trenza larga y prefería vestidos modestos y discretos, claro que no le daba el derecho a que la trataran de esa manera. Sin embargo, tragó la respuesta cortante. Busco a Hugh. No sé su apellido, pero me dijeron que puedo encontrarlo aquí. ¿Quizás Hugh, el barman? El chico se rascó la barbilla pensativo. No lo sé, solo sé que su apodo es Guara, suspiró María. Las chicas se quedaron en silencio de repente. La sonrisa del chico de cabello morado se desvaneció. Hizo un gesto hacia la puerta. Está ahí ahora. Gracias. María comenzó a bajar las 4 escaleras que conducían a ese extraño lugar subterráneo. No sé qué está pasando allí, llegaron a sus oídos las palabras del chico que hablaba con sus acompañantes. Pero si yo estuviera en su lugar, me mantendría alejada de él. Abajo, en un pequeño pasillo donde era fácil sentir algo de claustrofobia, un guardia de seguridad detuvo a María. Ella le dijo lo mismo, mencionó a la persona que buscaba. El guardia mantuvo su expresión neutral y simplemente le abrió la puerta. Destellos de luz, el estruendo de la música, extraños olores astringentes. Todo esto casi derriba a María, y ella, atónita, se pegó a la pared. Nunca había visitado clubes nocturnos en su vida, pero se imaginaba cómo debían ser. Aún así, no estaba preparada. ¿Por qué toda esta gente, pensaba María, vinieron tan temprano a un lugar así? ¿No tienen nada mejor que hacer en la vida? Apretando su bolso contra su pecho y de vez en cuando diciendo disculpen, por favor, déjenme pasar, María avanzaba, sintiéndose muy fuera de lugar. «¡Ey, muñeca, ¿de quién eres aquí?» De repente, un grito la detuvo y una mano cayó sobre su hombro. Una gran mano. María, parpadeando, miró al hombre. Él solo llevaba pantalones deportivos y su cuerpo estaba cubierto de tatuajes. Tenía unas cintas enrolladas en los brazos, y María recordó que las usan aquellos que practican boxeo o algo similar. Perdón, chilló María por costumbre, busco a Hugh, Guara. Las cejas del desconocido se levantaron. ¿Por qué?, preguntó, como si fuera algo personal. María levantó orgullosamente la barbilla y soltó su hombro. Y no me toque, por favor. ¿Es usted Guara? El desconocido la miró fijamente y luego comenzó a reírse. No, me gustaría, pero no. ¿Y tú quién eres, muñeca, y por qué lo necesitas? Puedes decirme, soy su entrenador. Por cierto, me llamo Kevin. Para María, el argumento no parecía tan sólido. Pero entendía que estaba muy cansada y ya casi se había perdido dentro del club. María, mucho gusto. Encontré su billetera, dijo ella. Kevin se puso serio al instante, asintió y la llevó más adentro del club. Apartó una cortina rojo-negra y entraron en una nueva habitación. Había mesas de billar allí. Luego, abrió otras puertas y María se encontró en un salón espacioso lleno de todo tipo de equipos deportivos. Hugh, llamó Kevin a la única persona que había allí. María lo vio primero desde la pared. Estaba entrenando con un saco de boxeo. También era alto y ancho de hombros, pero parecía estar más ligero. Si Kevin podría compararse con un oso, Hugh se parecía más a una pantera de las nieves. También estaba bastante desnudo, solo llevaba pantalones y zapatos, pero no tenía tatuajes, excepto uno en el centro de su pecho. Una serpiente negra enrollada en un nudo, mostrando sus colmillos. La chica sabía que no era apropiado mirar así, pero no podía evitarlo. Resultó que Hugh tenía un rostro muy atractivo. Recordaba el rostro de una estatua griega. Además, tenía el cabello muy claro, casi blanco.
Buenas tardes, dijo él con una voz grave y aterciopelada. ¿Puedo ayudarte en algo? Hola, me llamo María. La chica finalmente empezó a respirar con normalidad. Quisiera devolverte tu billetera, dijo ella, sacando el hallazgo. Se la extendió. Todo el dinero está allí, dijo rápidamente, antes de que Hugh tomara la cosa. Él ni siquiera abrió la billetera y la miró atentamente. María volvió a sentirse incómoda y un escalofrío recorrió su espalda. Perdona, solo queríamos saber quién era el dueño, por eso miramos adentro. Había un colgante, aquí está, y también una foto. ¿Y cómo me encontraste?, preguntó Hugh. María relató brevemente la historia de su búsqueda. Kevin salió de la habitación. Creo que debo recompensarte por el hallazgo, dijo Hugh. No, no hace falta. No es necesario. Yo solo quería. ¿Y qué es lo que quieres? Y de repente, con un movimiento rápido y casi imperceptible, se acercó mucho a ella, y María pensó de nuevo en las panteras de las nieves, que son capaces de alcanzar rápidamente e implacablemente a su presa. Dime, por favor, ¿por qué llevas una foto de esta mujer? Las cejas de Hugh se levantaron. ¡Qué pregunta tan interesante! ¿Por qué te interesa? Perdona, pero realmente es importante. ¿Quién es ella para ti? Mi madre. Si un trueno hubiera retumbado sobre ellos en ese momento y un rayo hubiera golpeado a María, ella habría estado mucho menos sorprendida y conmocionada. No. No puede ser. ¿Por qué? Hugh parecía impasible. ¿Por qué? A María le parecía que tenía tantas ideas en la cabeza que podrían llenar toda la Vía Láctea. Pero su vocabulario se había agotado, como el agua después de cientos de años en el desierto del Sáhara. Porque esta es nuestra madre, y lo sabríamos, ella solo tiene a nosotros. Ahora era el turno de Hugh de sorprenderse. María lo leyó en sus ojos. ¿Quieres decir que tú eres su hija?, preguntó él, y en ese momento su expresión volvió a ser la misma. Se recompuso. Sí, mamá tiene también a Sergio, él es el mayor, y a Ofelia, tiene 5 años. No puede ser, Hugh se descontroló. ¿Por qué?, preguntó María, que parecía a punto de desmayarse. Porque ella murió. Sí, ella murió hace 2 años, se ahogó en un naufragio. ¿Qué? Espera, ¿qué estás diciendo? Hugh levantó la mano. ¿Y tú qué estás diciendo? María estaba al borde de la histeria. Tú puedes ser mi hermano, mamá diría que no tiene otros hijos. Hugh cerró los ojos. Respiró profundamente varias veces y luego exhaló con un sonido de resoplido. Luego volvió a mirar a María. Vamos a sentarnos y hablar tranquilamente, ¿de acuerdo? Si él le hubiera propuesto a María ir a la luna y hablar allí, ella habría aceptado. Así que permitió que la llevara a una pequeña mesa en la esquina de la habitación y la sentó en un sofá. Allí había un refrigerador con agua mineral y bebidas gaseosas. Hugh sacó 2 botellas de limonada, las abrió y puso una frente a María. Entonces, empecemos contigo. Eres su hija, ¿verdad? Y dices que ella murió hace poco, ¿verdad? María, tomando pequeños sorbos de la limonada, contó la triste historia de su pequeña familia. Sin embargo, no se quejó ni una sola vez ante Hugh de cómo estaban viviendo ahora. No entiendo, suspiró María, ¿cómo puede ser también su hijo? Creo que necesitamos encontrarnos de nuevo, tú y tu hermano. Creo que podremos hablar de todo. Pero, ¿no quieres explicarme nada? María sintió una verdadera indignación. Apenas le había contado todo sobre sí misma, ¿y él qué hacía? ¿Se iba por otro lado? ¿De verdad crees que voy a compartir detalles de mi vida privada con cualquiera?, preguntó Hugh, poniéndose de pie. Tengo que resolver algunas cosas y comprobar la veracidad de la información que me diste, y luego nos reuniremos y hablaremos de nuevo.
Si no has mentido ahora, yo también seré honesto. ¿Comprobar? Mentir. María se levantó de un salto. Estaba a punto de explotar de justa indignación. Y le molestaba que la persona a quien acababa de abrir su corazón la acusara sin razón. ¿Cómo voy a saber yo que no mientes? Ni ahora ni después. María, tomando valor, empujó ligeramente su hombro con la palma de la mano. Mira, qué inteligente. No puedes saberlo. Pero ahora empiezo a pensar que realmente podríamos ser hermano y hermana. Bueno, no te enojes, no te queda bien. Gracias por devolverlo. Tal vez me devolviste algo más que la billetera. ¿Te acompaño? Le insinuó descaradamente que era hora de irse. Cuando María se puso de pie en medio de la habitación, lo miró con una mirada llena de ira. No, gracias. Puedo encontrar la salida de este agujero yo misma. Se levantó el mentón y se alejó. Y solo cuando estuvo fuera, pensó en que no se habían intercambiado números de teléfono. ¿Cómo la encontraría él? Pero pensó que no importaba, decidió que él corriera tras ella, el extraño y aterrador tipo que no podía ser su hermano. En todo caso, ella podría volver aquí otra vez. En un par de días. O una semana. O tal vez nunca. Porque María tenía una extraña sensación, casi instintiva, parecida a una corazonada, de que si volvía a encontrarse con Hugh, la vida de su pequeña familia nunca volvería a ser la misma. Naturalmente, no le contó nada a Ofelia. Pero le contó todo a Sergio. Tonta. Su hermano la regañó sin malicia. Una chica no debe ir sola a esos lugares. ¿Qué piensas? ¿Por qué iba a mentir sobre eso? Le preguntó María. Ni idea. Sergio daba vueltas nervioso por la habitación. ¿Otro hijo, eh? Mamá no habría ocultado eso. Y además, si existiera, ¿por qué no habría crecido con nosotros? No, eso simplemente no puede ser. Sergio lo detuvo tomándolo de la mano. No te pongas tan nervioso, ¿vale? Quiero decir algo. Vamos a esperar y hablar con él sobre todo. Ajá, resopló su hermano, pero obedeció y se sentó. Es raro, algo no está bien con él. No exageremos y no pensemos lo peor desde ya, ¿de acuerdo? Suspiró María. Sergio aceptó, pero él no iba a quedarse quieto. Y por la noche, cuando sus hermanas ya estaban dormidas, encendió la computadora portátil. Tenían una vieja, compartida entre él y María para los estudios. Y, tras activar un programa para mantener el anonimato en Internet, se dedicó a investigar todo lo que pudiera sobre Hugh Ward. Porque Sergio había señalado que con este tipo seguro se podía encontrar algo en la red. Solo había que saber dónde buscar. Hugh apareció 2 días después. Simplemente llamó a María por teléfono, y ella, tan ansiosa por hablar con él, no se sorprendió ni preguntó cómo había conseguido su número. Hugh propuso encontrarse en un lugar tranquilo y neutral. Mencionó una cafetería en el paseo marítimo. ¿A dónde van? Llamó Frida a la pequeña compañía cuando salían del patio. Vamos a pasear un rato. El clima está muy bueno, respondió María. A pasear. Y las malas hierbas en el jardín se van a quitar solas, ¿no? Mírales, solo quieren comer y holgazanear todo el día. Frida frunció los labios, poniendo las manos en las caderas. Sus ojos lanzaban rayos. Bueno, añadió de repente, vayan, ya que solo es por un rato. Uf, me dejó ir. Suspiró Ofelia, y apenas estuvieron en la calle, comenzó a saltar sobre un pie. ¿De verdad vamos a un café a comer pasteles? El Café La Golondrina era el tipo de lugar donde se combinaban armoniosamente la comodidad, la ausencia de pretensiones modernas y una buena cocina. Hugh los recibió y los condujo a una mesa en la terraza. «Me miras así», sonrió Hugh. «Miro porque no me caes bien». «Sergio», exclamó María, «perdona por él», dijo por su hermano.
Está solo nervioso. ¿Y qué debería hacer? ¿Ser serio? Yo sé lo que eres, entrecerró los ojos Sergio. ¿De verdad? ¿Y qué sabes tú? Bueno, ya sabes, corren rumores. ¿De verdad? María miraba confundida de uno a otro. Tenía la sensación de que estos dos, sin haberse puesto de acuerdo, habían comenzado algún tipo de juego verbal entre ellos. Además, ahora le parecían mucho como una pareja de urogallos o loros exóticos que estaban discutiendo por el territorio. Inflando las plumas, preparándose para cantar y bailar. María hasta soltó un pequeño resoplido. Quiero esto, con crema. Ofelia volvió a pedir lo que deseaba, y con eso, la pequeña logró aliviar la atmósfera tensa que flotaba sobre ellos. Pidan lo que quieran. Yo invito, encogió los hombros Hugh. Nosotros pagaremos nuestra cuenta, replicó Sergio. Gracias, no estamos en la ruina. ¿Podemos pasar ya a lo importante? Le dijo María, mirando severamente a ambos. Dijiste que ibas a contar tu historia. Sí, dije que la contaría después de verificar tu versión, entrecerró los ojos Hugh. Y por favor, no me pregunten cómo o qué investigué. Tengo mis métodos y mis canales. Pero primero quiero decir esto. Sí, me aseguré de que no mentías. Y eso significa que de repente tengo un hermano insoportable y dos hermanas. Y por ahora, de los tres, me gusta más este conejito. Hugh, al estirarse por la mesa, dejó caer frente a Ofelia una pulsera hecha con piedras redondas de colores. Vaya. Se interesó de inmediato la pequeña. ¿Es un regalo? ¿Para mí? Un regalo en honor a conocer a la pequeña princesa, sonrió Hugh. Luego, llamó a la camarera y pidió un surtido de los mejores postres del lugar. Y helado. Gritó Ofelia, encantada por su generosidad. Y helado, agregó Hugh al pedido. Un surtido, y pónganle todo lo que se pueda encima, y espolvoreen lo que se pueda. ¿Y ustedes no van a pedir nada? No, respondieron María y Sergio al unísono. Queremos saber cómo es posible, dijo María. Cuéntanos lo que sabes sobre nuestra madre, y cómo es posible que ella sea también tu madre. Y si no me creíste desde el principio, ¿por qué deberíamos creerte a ti? Porque no tengo por qué mentirles, encogió los hombros Hugh. Luego comenzó a hablar. El padre de Hugh era un hombre acomodado, pertenecía a aquellos audaces afortunados que se arriesgaron a empezar un negocio a principios de los 90 y luego no lo perdieron. Este hombre tenía todo, éxito, poder, dinero, más de lo que podía gastar, incluso cumpliendo todos sus caprichos. Pero le faltaba lo más importante, lo que deseaba, una familia. Así que, en su vida, simplemente no confiaba en las mujeres, creyendo que eran cazadoras materialistas, capaces de amar solo mientras les fuera conveniente. Pero aún quería una familia. Y encontró una solución. Podía tener un hijo a través de una madre subrogada. Los servicios correspondientes, por supuesto, se ofrecían en agencias especializadas. Pero Travis era un hombre suspicaz y no quería involucrarse con ellos. En lugar de eso, hizo una propuesta que era difícil de rechazar. Se la hizo a su empleada, una joven ex estudiante llamada Laura, quien, como sabía Travis, estaba en una situación de vida extremadamente difícil. María, al escuchar esta parte de la historia, apretó nerviosamente los dedos de Sergio. Sabía lo que Hugh iba a decir a continuación. Sí, esta fue probablemente, sin contar la muerte de mamá, la página más oscura de la historia de nuestra familia. Pero no conocía todos los detalles. Los padres de Laura nunca vivieron en la abundancia. Trabajaron duro toda su vida, pero, lamentablemente, no sabían ahorrar dinero y eran personas tan ingenuas. A finales de los 90, las cosas se pusieron muy mal. La madre y el padre perdieron sus empleos. La madre sufrió un derrame cerebral y para su tratamiento, para que no quedara inválida, se necesitaba mucho dinero. Y el padre,
tratando de conseguir ese dinero, cayó en una red de criminales y pidió un préstamo hipotecando su casa. Esperaba entrar en algún negocio y devolver todo rápidamente. Pero resultó ser una simple pirámide financiera. En resumen, en un instante se quedaron sin dinero y la familia estuvo a punto de convertirse en indigente. Los amigos y excolegas se dieron la vuelta, como si las malas suerte y desgracias de otros pudieran ser contagiosas. Laura, por su parte, acababa de terminar la universidad. Era inteligente, una excelente estudiante, pero, aunque era muy talentosa, una recién graduada no le servía a nadie sin experiencia laboral. Así que, por el momento, se las arreglaba con trabajos esporádicos, incluso limpiando en casas de gente rica. Y fue allí donde Laura llamó la atención de Travis. Él lo dijo directamente: eres joven, fuerte y podrás tener un hijo sano. A cambio, te daré tanto dinero que tus padres tendrán una vejez asegurada, y tú misma tendrás un buen comienzo en la vida. También destacó que respetaba los principios y las creencias morales de Laura, las cuales, por supuesto, no le permitirían aceptar semejantes propuestas. Pero dado que su familia se encontraba en esa situación, había llegado el momento de reconsiderar sus principios por un tiempo. Y ella aceptó, dejando de lado la vergüenza y todos sus principios. Los padres de Laura, por su ingenuidad, creyeron la mentira de que su hija había ganado la lotería. Y ahora, cuando los había sacado de apuros, ella quería irse por un tiempo al extranjero para estudiar en una escuela de idiomas, porque eso le ayudaría en su futuro trabajo en el sector turístico. Travis, por cierto, realmente llevó a Laura al extranjero. Quería que su futuro hijo fuera supervisado desde el primer mes de embarazo por los mejores especialistas internacionales. Allí, en Inglaterra, nació Hugh. Luego, Laura regresó a su país. Nunca tuve razones para no confiar en mi padre. Él era mi mejor amigo. Nunca escondió que fui concebido y nacido por una madre sustituta. Pero también dijo que ella murió 6 meses después de mi nacimiento. Incluso me llevó a su tumba en Suiza, salió. Simplemente me estaba mintiendo. Hugh sonrió de lado. María y Sergio estaban en shock. Lo que escucharon era difícil de comprender. Y al mismo tiempo, había una clara conciencia de que todo esto era cierto. Ni siquiera se necesitaban pruebas para aceptar este hecho. Si quieren preguntar qué diría mi padre ahora, es inútil. No puede decir nada, porque murió hace 2 años. Se ahogó, agregó Hugh, y continuó de manera brusca, como escupiendo cada palabra. Con el naufragio del barco, una época magnífica, entonces. Madre y padre se fueron juntos. Me pregunto si se encontraron accidentalmente en ese momento. Por cierto, me preguntaron cómo deberían creerme. Es fácil. Una prueba genética. Será fácil demostrar que soy su hermano. Puede hacerse en cualquier laboratorio que elijan. Los gastos corren por mi cuenta. Si quieren, lo haremos. Y antes de continuar, quiero ver la tumba de mi madre. La verdadera. Mañana. No está, respondió María, explicando la mirada confundida de Hugh. El cuerpo nunca fue encontrado. ¿Te has enterado de todo sobre nosotros, pero perdiste este detalle? Preguntó Sergio. Sí, de alguna manera. Sí, lo pasé por alto, asintió Hugh. Un silencio volvió a caer entre ellos. Solo Ophelia estaba disfrutando de lo deliciosos que estaban los pasteles y el helado. ¿Cuántos años tienes? Preguntó inesperadamente la pequeña. Eres nuestro hermanito, ¿verdad? Tengo 24 años, respondió Hugh. Por cierto, se giró hacia Sergio y María. Su padre. ¿Entendí bien que él no los crió? Sí, mamá se casó 2 veces, asintió María. Y ahora parece que empiezo a entender por qué su vida personal no funcionaba. El primero fue Rafael, no pagaba la pensión alimenticia y, parece, que ahora está lejos de aquí. Él bebe, y todo va mal ahí. No sabemos nada.
Mamá vivió con él 1 año y medio, y luego se casó con Simón. Él es el papá de Ofelia. Simón era un buen hombre. Nos crió, pero murió. Un derrame cerebral. A veces siento que hay una mala suerte sobre nuestra familia. O alguna maldición. Porque la abuela y el abuelo también murieron de un derrame cerebral. Más bien, nos estamos convirtiendo en víctimas de la estadística. Se encogió de hombros Hugh. Si nos adentramos en este tema, uno puede volverse loco de pensar en las probabilidades de morir de un infarto, un accidente de tráfico o alguna otra fatalidad. Sergio, puedo preguntarte, como hermano mayor, ¿qué rumores sobre mí te asustaron tanto y te pusieron en mi contra? Hugh sonrió. Bueno, Sergio tosió incómodo y desvió la mirada. Simplemente, decidí buscar lo que la gente dice. Y Hugh siguió presionando, esperando. Sergio comenzó a hablar, eligiendo cuidadosamente sus palabras, porque Ofelia estaba allí y se encontraba en una edad en la que los niños absorben todo lo que oyen como esponjas y luego lo comparten con los demás en el momento más inoportuno. Así que, en ese momento, Ofelia estaba sentada, moviendo los pies, comiendo sus eclairs, y luego, con voz clara, preguntó, ¿qué es una orden de arresto de Interpol? Cariño, silencio, se agarró la cabeza Sergio. Miró alrededor, pero afortunadamente los demás clientes del café no prestaban atención a ellos. Una orden, pequeña, explicó Hugh con una expresión imperturbable. Una orden de arresto de Interpol es cuando unos tíos muy enfadados juegan al escondite contigo por todo el mundo, y no tienes una casita mágica donde esconderte. Y no puedes decir que estás cansado y que te vas a casa a comer y dormir. Luego, dirigiéndose a María y Sergio, Hugh aclaró que la orden a su nombre ya había sido anulada hace mucho tiempo. Creo. Bueno, eso fue lo que le dijeron fuentes confiables. María bebía nerviosamente su café negro. Se pidió una taza más, porque parecía que si no se preparaba con una bebida estimulante en ese momento, su cabeza explotaría de tanta información. No, pero ¿qué clase de día es este? Primero, descubrieron que tenían un hermano mayor biológico y que su madre había ocultado semejante secreto toda su vida. Y ahora, también descubren que este hermano en realidad pasa la mayor parte del tiempo en el extranjero, y que está inscrito en una organización internacional privada que se dedica a luchar contra los cazadores furtivos y la trata de personas. En resumen, son como chicos buenos, pero a veces utilizan métodos tan cuestionables que a veces emiten órdenes de arresto de Interpol, el FBI y otras organizaciones serias. Pero ahora, Hugh, si es que se le podía creer, estaba de vacaciones. Llegó a la ciudad donde su padre pasó su infancia, se encontró con algunos viejos amigos, y entonces María de repente comprendió. Porque Hugh ya había estado aquí antes. Y eso significaba que estuvo aquí cuando su madre aún vivía, y ambos caminaban por las mismas calles. Podrían haberse cruzado por casualidad en la multitud y ni siquiera haberse reconocido. ¿Y qué debemos hacer ahora? Suspiró Sergio, mientras se revolvía el cabello como era costumbre. ¿Qué hacer con qué? Preguntó Hugh. Bueno, con lo que hemos encontrado el uno al otro, explicó Sergio, avergonzado. En realidad, a pesar de que adoraba a sus dos hermanitas menores y estaba contento con el papel de protector, Sergio siempre soñó con tener un hermano mayor. Un chico genial, de quien pudiera aprender muchas cosas, con quien pudieran pasar tiempo juntos de manera puramente masculina. Y ahora, ese tipo estaba sentado junto a él y parecía infinitamente distante. Y no solo porque fuera mucho mayor, sino porque Hugh claramente pertenecía a un mundo completamente diferente, creció en un entorno distinto. Claramente, él era rico. De esos de los que se dice que nacieron con una cuchara de plata en la boca, un pijo. Pero, como Sergio llegó a entender, Hugh no era de esos chicos que malgastan el dinero de sus padres y viven solo para su propio placer. Parecía que le importaba lo que sucedía en el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, los métodos que elegía para mejorarlo eran a veces bastante peculiares.
Y aún así, Hugh atraía a Sergio como un imán. De él emanaba poder, peligro y una oscura carisma. Parecía ser el tipo de persona con la que podrías ir hasta el fin del mundo, sabiendo que, pase lo que pase, no te traicionaría, no te dejaría atrás, y regresarían como vencedores. Probablemente, para empezar, deberíamos conocernos mejor. Se encogió de hombros Hugh, y Sergio sonrió ampliamente. Pero enseguida su sonrisa se desvaneció porque María decidió, de alguna manera, arruinar todo. Y soltó que, en realidad, Hugh, aunque es familia, no está segura de que ellos necesiten a ese tipo de familiares, porque son completamente diferentes, y que el hecho de que tengan la misma madre, en fin, no significa nada. En otras palabras, tienes miedo de que yo sea el chico malo y los desvíe del camino de la virtud, la moralidad y demás, señaló Hugh a María, con una mirada astuta. Yo solo creo que uno puede elegir a sus familiares, levantó la barbilla María. Ah, sí. ¿Y cómo elegiste a tía Frida? Hugh sonrió peligrosamente. María, impotente, abrió y cerró la boca. Había caído en su propio principio. Eso es diferente. Todavía somos menores de edad. Y además, tú no la conoces. Y créeme, con personas como ella todo está claro desde el primer vistazo. Sergio, Hugh puso su mano protectora sobre el hombro de su hermano. ¿Quieres ir a navegar en yate mañana? Alquilé uno en el Club Neptuno. Sergio abrió los ojos como platos, porque Neptuno era un club privado de yates elitista al que no era nada fácil acceder. Y ahora Hugh lo invitaba tan casualmente. Será divertido, habrá barbacoa a bordo y todo lo que tu alma desee. Te presentaré a chicos geniales. Y a chicas. Hemos invitado a modelos principiantes. Comenzó a decir Sergio, pero María lo interrumpió. Él no irá a ningún lado, ya sé cómo va a terminar todo esto. ¿Y cómo? Preguntó Hugh. Nada bueno, dijo María, fulminando con la mirada. Ya comí y me siento mal, dijo Ofelia con voz suave. Creo que me he pasado. Quedó claro que la reunión de hoy había llegado a su fin. Hugh sugirió intercambiar números de teléfono y Sergio lo hizo con gusto. Luego, María intentó valientemente pagar su parte de la cuenta, pero casi se desmaya cuando vieron el total. Al final, Hugh pagó por todo. Finalmente, María, Sergio y Ofelia se fueron. ¿Les gustaría pedir algo más?, preguntó la camarera, que aún estaba con Hugh en la mesa. No, eso es todo, respondió él, se levantó, le metió un billete grande en el bolsillo del delantal como propina y se fue. Necesitaba pensar bien en todo, además de contactar a un par de personas útiles para este caso, porque tenía que saber más sobre sus nuevos familiares y también sobre qué había sucedido con aquella maravillosa época. El calendario aún marcaba agosto, pero el aire y la naturaleza alrededor ya sentían el imparable aliento del otoño. María, inclinada sobre su cuaderno, apretaba los botones de la calculadora que estaba sobre la mesa y movía los labios sin hacer ruido. Estaba calculando los gastos venideros, y los resultados no eran nada alentadores. El dinero que tía Frida había asignado para preparar a sus pupilas para la escuela no era suficiente. Y parecía que tendría que recortar aún más los gastos. ¿Pero en qué y cómo? Suspiró María pesadamente. ¿Qué ganas tenía de vivir tranquila? Simplemente tranquila y relativamente bien. ¿Acaso quería tanto de la vida y no lo merecía después de todo lo que había vivido? Sergio no escuchó a María y, a pesar de todo, aceptó la invitación de Hugh. Idiota. María estaba tan enfadada con su hermano que ni siquiera lo regañó cuando él volvió a casa a las 2 de la madrugada. En lugar de eso, simplemente dejó de hablarle durante todo el día siguiente. Y ahora, María comenzaba a pensar que quizás el hecho de que hubieran encontrado al hermano no era algo bueno. Después de todo, él era un total desconocido. Y tal vez no era tan bueno como quería parecer.
Además, ahora incluso mamá parecía diferente. No, María no la culpaba de nada y sabía que Sergio no pensaba en eso, y Ofelia, ella aún era demasiado pequeña para comprender todo esto. Y aún así, la imagen tan preciosa de mamá ya nunca sería la misma. Qué cansada estoy, suspiró María. En ese momento estaba sola en casa. Sergio había llevado a Ofelia al centro de salud. La niña estaba estornudando con frecuencia y quería asegurarse de que no fuera una enfermedad grave, como la gripe. Tía Frida no estaba en casa, había salido por sus asuntos. Hola, María. Ana, la amiga vecina, asomó la cabeza en la habitación sin llamar ni avisar. No está tu madre en casa, dijo Ana. Pensé que podría pasar a verte. Sí. Así era. Tía Frida no aprobaba que sus pupilas tuvieran visitas, pero las toleraba, aunque molesta, porque de lo contrario quedaba mal ante los vecinos. Mira lo que me compraron para la escuela, dijo Ana, dando vueltas. Mostraba un vestido nuevo y una blusa blanca con encajes. ¿Qué tal? Creo que seré la más moderna de la clase. ¿Y tú, qué te compras este año? Nada. Usaré la ropa del año pasado. Nuestro presupuesto no está muy bien, respondió María, sombríamente. Qué pena. Pensé que el tío Tomás ganaba bien. Sí, pero ese dinero es para Frida. Nosotros somos otro asunto. No me imagino cómo viven. Yo no podría. Eres como Cenicienta. Necesitas urgentemente un príncipe encantado o un buen mago. María quería decir que en el mundo real no existen esas cosas, pero un golpeteo en la puerta la distrajo. Tal vez alguien más de los vecinos había decidido pasar. O tal vez Frida había regresado antes de tiempo. Pero, para sorpresa de María, era un mensajero de la empresa de entregas, cargado con paquetes y cajas. ¿Qué es esto?, se sorprendió la chica. El mensajero, después de verificar el nombre, le pidió que firmara y le dijo que le entregaban todo eso, junto con un sobre. Vaya, ¿ustedes compraron todo esto? Pero, ¿no decías que no tenías dinero?, exclamó Ana, sorprendida. No, no lo compramos nosotros, dijo María, confundida. Esto debe ser un error. ¿Y qué es esto?, continuó preguntando la amiga, mirando el sobre desde su hombro. ¿De tu admirador secreto? María abrió el sobre. Era una carta de Hugh. En ella, él decía dos cosas. Primero, que tenía que viajar urgentemente por negocios, pero que prometía regresar pronto. Segundo, que les enviaba un regalo para María, Sergio y Ofelia, algunas cosas que podrían serles útiles. ¿Quién es Hugh? ¿Y por qué les regala esto? Vamos, abramos ya. En las cajas y bolsas había cosas. Ropa para la escuela para Ofelia y mucho más. Mochilas impresionantes para la escuela, e incluso un globo terráqueo grande. Resultó que era una lámpara nocturna con proyector. También había dos portátiles, una tableta, varios teléfonos inteligentes, un microondas y hasta juguetes para Ofelia. Además, en el sobre, aparte de la carta, había una cantidad considerable de dinero en efectivo. Vaya, ¿quién es este Hugh? ¿Qué regalos? Vaya. ¿Sabes cuánto cuesta todo esto? Ana giraba un teléfono rosa brillante con cristales. Todas las chicas se pondrán verdes de envidia si vienes con esto. Es lo último de lo último. María. ¿Qué pasa? Ana la sacudió amigablemente por el hombro. ¿No estás contenta? Es tu familiar, ¿no? ¿O tu novio? Si algún día mi novio se pareciera a él, me iría a la Antártida como ermitaña, arrugó la nariz María. No, Hugh es nuestro hermano. ¿Cómo es eso?, preguntó Ana, confundida. Ah, ya entiendo, medio hermano por parte de padre. Por parte de madre, respondió María, y Ana la miró con los ojos bien abiertos. ¿Sabes guardar secretos?, preguntó María con un suspiro,
dándose cuenta de que ya había soltado demasiada información y ahora tendría que contar todo tal como era. Los siguientes días pasaron como siempre. Bueno, en realidad no podían ser normales después de todo lo sucedido, pero María y Sergio se pusieron de acuerdo en que por ahora no hablarían de nada de eso, simplemente tratarían de vivir cada día. Y por ahora, eso sería suficiente. Ya verían qué pasaba después. Sin embargo, los acontecimientos pronto tomaron un giro bastante complicado. Todo comenzó cuando tío Tomás regresó antes de lo previsto. Frida esperaba su regreso para el día 18, pero él llegó el 16. Esto será una sorpresa para mi familia. Eso pensaba Tomás mientras se apresuraba a llegar a casa. Y allí. Bueno, encontró a Frida acompañada de otro hombre. Y la encontró en una situación en la que no se podía justificar, no podía decir que el hombre era solo un vecino que había ido a pedir sal o un plomero que había venido a revisar las tuberías. No, todo estaba claro. Era una infidelidad. María, Sergio y Ofelia no estaban en casa durante esa desagradable escena. Y cuando regresaron, primero se alegraron mucho. Después de todo, el regreso de tío Tomás significaba que la vida sería más fácil. Pero, en lugar de encontrar a Tomás sonriente y alegre, como el que siempre llegaba agitando una bolsa y diciendo, «Adivinen qué les traje», encontraron a Tomás abatido y sombrío, sentado en la mesa, mientras en el suelo había platos rotos. Y por la expresión de su rostro, estaba claro que algo muy malo había ocurrido. «Chicos», dijo la única persona que en los últimos años realmente los había tratado como un buen familiar. «Frida y yo nos vamos a divorciar, se acabó, ya no somos una familia». María se quedó en shock y exclamó. Sergio asintió con el rostro sombrío. Ofelia, como siempre, casi no entendió nada de inmediato, sin explicaciones adicionales ni asuntos de adultos. «No lo sabían, ¿verdad?», dijo Tomás. «Pues qué, ella está con otro». «No lo sabíamos», respondió Sergio por él y por su hermana. Pero a veces venían a ella. Ella decía que eran conocidos. Siempre nos echaba de la casa, nos decía que la molestábamos y que fuéramos a pasear por un rato. «Ya veo». «Bueno, todo ha terminado», suspiró Tomás. «Tío Tomás». María acercó a su hermanita. «¿Y si se divorcian, podemos quedarnos con ustedes?» «Me encantaría, pero mi trabajo, ¿cómo se imaginan que podría ser?» «No, con mi profesión no va a ser posible». A María le dio vueltas la cabeza porque podía imaginar perfectamente qué significaba eso, estar bajo el total control de Frida, que podría casarse de nuevo o encontrar a un compañero que le convenga. ¿Qué pasaría con ellos?, pensó aterrada María. Frida fue a ver a un abogado. Tomás resopló. «Va a querer llevárselo todo». «Que se lo lleve, no me importa». «Frida, me dijo que ya no quiere seguir criando a los tres de ustedes». Los tres, incluso Ofelia, se quedaron en silencio porque eso solo significaba una cosa: ahora les esperaba un orfanato. Llamo a Hugh, pero no contesta. Sergio pasó toda la noche con el smartphone en la mano. ¿Dónde está? ¿Por qué ha desaparecido? No entiendo por qué le llamas. Trataba de mantener la calma, pero por dentro estaba completamente deshecho. ¿Qué crees que puede hacer él por nosotros? ¿Y por qué no? Que nos adopte, nos haga suyos. ¿Estás loco? ¿Crees que le importamos? Paro, sé lo que me vas a decir, que Hugh no es así, que él es bueno. Pero lo siento, tú mismo encontraste información sobre lo que hacía hace poco. Y además, ¿crees que él quiere esa carga sobre sus hombros? 3 niños. Vale, casi somos adultos, pero Ofelia es solo una niña. No, que Hugh nos regale cosas caras, pero incluso su bondad tiene un límite. Te equivocas, respondió Sergio, y por primera vez, desde el día en que se enteraron de que su madre había desaparecido, María vio cómo las lágrimas caían de los ojos de su hermano. Él es el mejor, y él
no nos va a abandonar en la desgracia. Sergio siguió llamando, dejando mensajes de voz a Hugh. Y María podría haber jurado que esa noche él lloraba en su almohada. Sin embargo, como pronto se descubrió en la práctica, el divorcio no es algo fácil ni rápido, y durante los siguientes 2 meses Tomás y Frida continuaron viviendo juntos. También seguían encargándose de las tareas del hogar, y en general, daba la impresión de que todo en la familia seguía igual, solo que los esposos comenzaron a hablar menos y pasaban más tiempo separados. Y aunque el futuro parecía estar lleno de una terrible incertidumbre, María, Sergio y Ofelia pudieron respirar más tranquilos, porque parece que Frida había olvidado por completo el haberse quejado de ellos. Estaba completamente ocupada con la resolución de sus propios problemas. Y luego, un día, el tío Tomás recogió sus cosas. Dijo que había alquilado un apartamento y que se iba a mudar. Y cuando la puerta de la casa se cerró tras él, los 3 huérfanos tuvieron la sensación de que al mismo tiempo se había cerrado la trampilla de la trampa en la que el destino cruel los había metido. Frida caminaba sombría y callada, pero luego, como si se animara, comenzó a tararear. Movía las cosas de un lado a otro. «Tengo miedo», dijo María. «Todos tenemos miedo», dijo Sergio. Los chicos estaban sentados en su habitación. Ofelia jugaba con la muñeca que Hugh le había regalado. «¿Le intentaste llamar otra vez?», preguntó María. «Sí», incluso contestó. «¿Y qué dijo?». «Dijo que la señal estaba mala y que no podía hablar. Dijo que estaba en medio de un pequeño lío, pero que pronto lo resolvería y vendría». «¿Y qué esperabas?». María levantó las manos. «Jugó a ser el buen hermano mayor con nosotros y ahora vive su vida y ya no le importamos. Podemos desaparecer aquí solos». «No digas eso. No sabes toda la situación». «¿Qué hay que saber?». «Todo está claro», gruñó María. «María». De repente, se oyó la voz de Frida desde la puerta. «Sergio, niños, ¿puedo hablar con ustedes?». Hermano y hermana se miraron. En primer lugar, tía Frida ya había tomado algo más fuerte que kéfir por la mañana y en ese estado solía ponerse especialmente irritable. En segundo lugar, les hablaba de manera especialmente educada e incluso cariñosa, lo cual también era una señal de alarma. Es como cuando un depredador acecha entre los arbustos, sabes que está preparado y que en cualquier momento, de forma definitiva, saltará sobre ti con sus garras afiladas. «Vamos enseguida», respondió Sergio. «Vamos», le dijo a María. «Vamos a ver qué quiere la reina malvada». Frida estaba de pie, cansada, tocando el dinero con los dedos. «¿De dónde sacaron esto, niños?», preguntó ella. Al principio, los chicos no entendieron a qué se refería. «Estaba limpiando en su habitación y lo encontré», extendió tía Frida. María suspiró nerviosamente. Sí, la tutora tenía esa costumbre. Aproximadamente una vez al mes entraba en su habitación y empezaba a revisar todo para luego regañarlos, por ejemplo, por el polvo debajo de las camas o en el techo suspendido. Y, en realidad, los chicos habían aprendido a esconder muy bien ciertas cosas si no querían que tía Frida las encontrara. Por ejemplo, últimamente escondían los regalos de Hugh, los dispositivos caros, y María ni siquiera usaba su smartphone y lo había regalado a Ana, que casi se volvió loca de alegría. «Así que, ¿esto es lo que me dan por todo lo que he hecho por ustedes? ¿Así que ahora quieren robarme? ¡Qué malditos canallas!». «Tía Frida, no lo ha entendido bien», Sergio se adelantó. Él siempre estaba acostumbrado a asumir primero la ira de la tutora, porque así sus hermanas recibían menos. Bueno, a veces. Pero más a menudo la ira de la tutora alcanzaba a todos con creces. «Este es nuestro dinero». Todo era cierto, era el dinero que Hugh les había dado. «Ajá, ¿y qué? ¿Ahora van a decir que lo ganaron ustedes?», rió entrecortadamente Frida. «Si ni siquiera pueden ganar un par de monedas con sus trabajos, ¿verdad? Yo lo sé todo».
Mira, ya se arreglaron para la escuela. Veo que se compraron ropa nueva. ¿A dónde fueron a gastar tanto? ¿Acaso el dinero les apretaba en los bolsillos? Pues tal vez me lo den a mí. Yo soy su jefa, después de todo. Frida se rió borrachamente otra vez. Veo que desde que Tomás se fue, ustedes se volvieron unos descontrolados. Por eso pensaron que podían robarme, ¿eh? Nosotros no somos ladrones. Los puños de Sergio se apretaron casi instintivamente. Ustedes son los que están hojeando nuestras cosas. No tienen conciencia. Cállate. ¿Qué niño tan repugnante eres? ¿Qué, aún no lo entienden? Puedo enviarles a todos al orfanato. Recuerden cómo vivieron aquí, como reyes. Pero si empiezan a obedecerme y a comportarse bien, tal vez lo piense. A ver, primero, pónganse de rodillas. Frida, por supuesto, ya había hecho y dicho muchas cosas malas y desagradables, pero esto definitivamente no lo esperaban de ella. ¿Qué pasa, tía Frida? ¿Te volviste loca?, dijo Sergio. Si hicimos algo mal, siempre nos disculpamos contigo. Pero, ¿por qué? Dime por qué nos tratas así. ¿Acaso no nos humillaste lo suficiente durante todo este tiempo? Nunca nos pondremos de rodillas ante ti, exclamó Sergio. Frida se echó a reír de nuevo, convirtiéndose en la típica villana de un cuento de hadas sobre huérfanos desdichados. Así que es así. Bueno, vamos a ver cómo cantan cuando yo envíe a su Ofelia al orfanato. Hoy mismo. No, la llevaré ahora mismo y la dejaré en el orfanato. Dicho esto, Frida dio un paso hacia la huérfana en la habitación. María gritó y se lanzó a interceptarla. Frida levantó la mano. En ese momento, Sergio se lanzó también. Desvió la mano de su hermana. Si todo hubiera durado un segundo más, habría sucedido una pelea horrible, aunque por una razón justa. Pero en ese momento, los tres fueron distraídos por un insistente golpe en la puerta. María pensó que podría haber sido el tío Tomás regresando. ¿Cómo lo quería? Frida, gruñendo entre los dientes, dio un paso atrás. Aunque estaba borracha, no iba a hacer el ridículo peleando con los adolescentes en presencia de extraños. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás parada? Abre ya. Y con ustedes, ya veremos, añadió maliciosamente a Sergio. María fue a abrir la puerta, y cuando lo hizo, le pareció que estaba soñando. Apenas pudo mantenerse en pie, porque en el umbral, en primer lugar, estaba Hugh, y en segundo lugar, junto a él, estaba una mujer, y era Laura. «Mamá», susurró María. «Mamá». También la vio Sergio. Delante de ellos estaba ella, Laura, increíblemente demacrada, con un corte de cabello corto en lugar de la exuberante melena castaña, pero era ella. No había duda. «Mamá». María extendió las manos hacia ella, sin creerlo. «Hola», susurró la mujer, a quien ya habían enterrado en sus mentes. «Eres mi hija». Lo que dijo sonó extraño, como una afirmación y una pregunta a la vez. Era como si para ella fuera una verdad recién descubierta. «Y tú eres mi hijo», continuó Laura, señalando a Sergio con el dedo. Pero antes de que él pudiera reaccionar, Ofelia asomó desde la habitación. «Mamá». La pequeña, sin pensarlo, corrió hacia ella, que podría haberse confundido con un fantasma, y se abrazó a ella con un grito de alegría. «Mamá, volviste. Sabía que no habías muerto». Frida, que había sido testigo de esta escena verdaderamente fantástica, se puso pálida como una sábana y luego se desmayó de golpe. Hugh entró en la casa, y junto con Sergio, arrastraron a Frida hasta el sofá. «Se va a poner bien», dijo Hugh, cuando Sergio fue a buscar el botiquín para devolverle el sentido a la tutora, y en lugar de medicinas, simplemente le dio una bofetada. Cuando la mujer, al abrir los ojos, lo miró como si fuera un monstruo, él dijo sombríamente: «Ahora no les vas a poner un solo dedo, ¿entendido?».
Y en este momento te vas a recuperar y vas a hacer todo lo que te digan. Y tú eres real, murmuró Frida como una tonta. Y ella. Se giró y miró a Laura, sollozando aterrada. Ella está muerta. Está viva. Y no te relajes. Tengo preguntas y algunas exigencias para ti. Hugh sonrió maliciosamente. ¿Y tú quién eres? Frida abrió los ojos con asombro. Sergio, María, queridos, sálvenme. Gritó. Soy el que está tratando de devolver algo de equilibrio a este mundo. Hugh sonrió. Tú. Él ayudó a Frida a levantarse y la empujó, llevándola a una de las habitaciones más alejadas de la casa. Siéntate aquí y recupérate. Aquí tienes el botiquín. Luego hablaremos, pero primero duerme un poco. Frida asintió, se desplomó sobre la cama. Pensaba que estaba teniendo un episodio de delirium tremens y decidió realmente dormir. Pero no sabía que, al despertar, descubriría que la realidad era mucho peor de lo que podría haber imaginado en cualquier pesadilla alcohólica. Todo lo que siguió para María, Sergio y Ofelia fue como un sueño, y se fundió en un caleidoscopio brillante, colorido y caprichoso de eventos y descubrimientos. Y, sobre todo, los niños no podían dejar de abrazar a su mamá, repetir cuánto la amaban y preguntar dónde había estado todo ese tiempo, cómo había sucedido todo, y por qué pensaron que ella había muerto. Fue él. Laura se giró hacia Hugh con ternura y gratitud. Fue él quien me salvó. Resultó que Hugh no solo se había cansado de descubrir todo lo que pudiera sobre el colapso de esa maravillosa era. Le pareció que había algo extraño en la desaparición de Laura. Se puso en contacto con las personas adecuadas en Turquía y, utilizando todas sus conexiones, comenzó su propia investigación. Y esta reveló algo increíble. Resultó que, poco antes del naufragio, Laura había sido testigo accidental de una reunión entre dos poderosos grupos mafiosos rivales, conocidos en el mundo criminal bajo los nombres de los clanes Gambino y otros. Y, desafortunadamente, descubrieron que ahora ella poseía información que podría perjudicarlos gravemente. Estos hombres planeaban deshacerse de Laura, pero una tormenta les impidió llevar a cabo sus planes. Luego, por una cruel casualidad, después del naufragio, fue rescatada por personas relacionadas con el clan Dalí. En ese momento, Laura cayó en coma tan pronto como tocó tierra. Sufrió gravemente, y ante ello se presentó una opción: eliminarla o salvarle la vida para luego usarla de alguna manera en sus juegos. Decidieron que lo mejor sería mantener a Laura en coma, ya que de esa manera no podría contar nada a nadie. Naturalmente, nadie informó a las autoridades que Laura había sobrevivido. Así fue como, después de que se completaran las búsquedas en el mar y en la costa, en Turquía la declararon no solo desaparecida, sino también muerta. Las autoridades turcas tramitaron toda la documentación necesaria. Fue entonces cuando terminó en una clínica privada, cuyo propietario era una persona conocida en el mundo criminal, y bajo su cobertura se llevaban a cabo muchas actividades ilícitas. Por ejemplo, en su clínica se realizaban operaciones plásticas a miembros de la familia mafiosa que necesitaban literalmente empezar una nueva vida. Cuando Hugh descubrió dónde estaba Laura, tuvo que movilizar aún más de sus conexiones para rescatarla. Esa fue, en realidad, la pequeña confusión que mencionó en su conversación con Sergio. Pero eso aún no era el final. Ahora era necesario involucrar a médicos de especialidad rara para sacar a Laura del coma y devolverla a una vida normal. Eso llevó más de una semana. Y aún así, Laura seguía siendo débil. Necesitaba visitar a los médicos con frecuencia para controlar su estado. En cuanto a la información que poseía, la cual había sido la causa de que, tras sobrevivir al naufragio, perdieran la oportunidad de regresar con su familia, esa información ya no tenía valor para nadie después de que terminara lo que se llamó la confusión, que, por cierto, casi volvió a poner a Hugh en el radar de Interpol. Y por lo tanto, ya no había nada que amenazara a Laura.
Naturalmente, ella estaba en shock por el hecho de que su hijo la hubiera encontrado. Durante todos esos años, se había estado culpando por el terrible error que cometió en su momento y pensaba que él estaba perdido para ella para siempre. Así que ni siquiera pudo creer de inmediato que él ya hubiera conocido a sus hermanos. Y ahora, Laura estaba en su ciudad natal. Por supuesto, aún quedaban muchos trámites por resolver, pero para Laura, eso ya no importaba, porque lo más importante en su vida había sucedido. Ella había regresado con su familia. Mamá, dijo María, no te dejaremos ir nunca más, ¿verdad? ¿Verdad?, respondió Laura con una sonrisa. Y también tenemos que salir de la casa de Frida, suspiró Sergio. Mamá, imagínate, amenaza con meternos en un orfanato. Pero ahora eso ya no les amenaza, porque estamos juntos y todo va a estar bien, dijo Laura. El mismo día dejaron esa casa, empacaron rápidamente sus cosas y se mudaron a un apartamento de lujo que Hugh había alquilado para ellos. Él, por cierto, se encargó fácilmente de todos los problemas financieros. El día en que Laura se convirtió nuevamente en la tutora de Ofelia, María y Sergio se convirtió en una de las principales celebraciones de la reunificación familiar. Decidieron que, a partir de ahora, lo celebrarían cada año con un té y pastel. Frida estaba tan sorprendida por el regreso de Laura que juró que dejaría de beber. Pero ya era demasiado tarde para que pudiera arreglar muchas cosas. Los niños no estaban dispuestos a perdonarla, al igual que Laura, que, por supuesto, se enteró de todo lo que habían sufrido sus hijos. Y Tomás, en quien Frida aún tenía algo de esperanza, pronto recibió de Hugh una información curiosa sobre su esposa. Resultó que Frida no era estéril, y todos esos años, cuando se enteraba de que estaba embarazada de su marido, se deshacía de los embarazos, realizaba abortos en secreto. Tomás, tal vez, habría perdonado la infidelidad, pero esto no lo pudo perdonar. Y, además, los conocidos, en general, todo el entorno de Natalia, pronto se enteraron de lo mal que había tratado a sus jóvenes pupilos. En resumen, la reputación de Natalia se desplomó por completo sin ninguna posibilidad de recuperación. Ahora que todo había terminado de esta manera para la familia de Laura, ella y sus hijos podían vivir nuevamente juntos y felices. Y con el tiempo, Laura incluso planeaba volver a trabajar en el sector turístico. Pero les prometió a los chicos que jamás volvería a embarcarse en un barco. Y prometió que, en general, trabajaría en algún lugar no muy lejos, porque así los niños estarían más tranquilos. Y ahora, naturalmente, María tenía una opinión mucho mejor de Hugh. Lo había conocido de una manera completamente diferente. Y como adoraba a su hermano mayor Sergio, se volvieron inseparables. Hugh le enseñó algunos trucos efectivos de defensa personal y lo felicitó por su interés en las motocicletas. Le prometió, por cierto, regalarle una moto para su 18 cumpleaños. Y Ofelia se encariñó con Hugh porque él la consentía mucho. Y las amigas de María se fijaban en Hugh, una amiga tras otra la bombardeaba con preguntas sobre si él tenía novia, si estaba dispuesto a esperar un par de años hasta que ella, la siguiente candidata ágil, tuviera 18 años para casarse con un chico tan genial que parecía hasta un millonario. María se enojaba mucho con esto y les decía a todas que no, que Hugh no era el mejor partido para eso. Pero, ¿quién la escuchaba? Nadie. Las chicas ya habían formado en su mente una idea definida y no querían despegarse de ella. Pero llegó el momento en que lo que ya parecía el final del cuento realmente terminó. Entonces, ¿te vas al final?, suspiró Sergio. Ellos y Hugh estaban sentados en el malecón mirando cómo las gaviotas daban vueltas sobre el mar. ¿Nada de opciones para quedarte?, preguntó Sergio, aunque ya sabía más o menos cuál sería la respuesta. ¿Crees que voy a vivir con ustedes, a trabajar en una oficina, por ejemplo, y luego vamos a comprar una casa de campo y cada verano vamos a cultivar calabacines? En principio, no veo nada malo en el trabajo de oficina, ni en la casa de campo y los calabacines, murmuró Sergio. Y no creo que sea malo,
pero tú eres un chico inteligente y deberías entender que lo que es bueno para unos puede no ser adecuado para otros, se encogió de hombros Hugh. Pero tú entiendes que vivir como tú es peligroso, se enfureció Sergio. No, está bien que hayas salvado a mamá y que hayas hecho muchas cosas geniales, probablemente, pero, ¿y si te pasa algo? Estás al borde. ¿Y si te disparan? ¿O te arrestan? ¿Y cómo hacemos entonces? ¿Cómo te salvamos? Los rumores oscuros sobre mí están exagerados, créeme. No, no me va a pasar nada. Todo estará bien, sonrió Hugh. Bueno, si eso te hace sentir mejor. Puedo decirte que en realidad planeo hacer algo más tranquilo. ¿De verdad? Sí, tal vez empiece a estudiar tiburones o a buscar tesoros piratas. El planeta es enorme. Hay tantas cosas que aún no he probado. ¿Pero vendrás a visitarnos?, preguntó Sergio con esperanza, sonando un poco nasal. Haré lo posible. Y luego, cuando crezcas, podrás venir a visitarme. Si mamá y tus hermanas te dejan, claro, respondió Hugh con una sonrisa burlona. Te enseñaré el mundo. Luego estudiarás, y juntos viajaremos. ¿Me dejarán?, sonrió Sergio. Pero no voy a arriesgarme, eso seguro. Bueno, me quedaré siempre cerca de ellos, son mi familia. Tienes mucha suerte de tenerlos, dijo Hugh. Ellos también son tu familia. Lo sé, dijo Hugh, mirándolo muy atentamente. Pero tú entiendes que esto es algo diferente. Pertenecemos a mundos diferentes. Y aunque nuestros caminos se cruzaron, ha llegado el momento de despedirnos, suspiró Sergio. Sí, lo entiendo. Pero no te pierdas, ¿vale? No me perderé. Y, de hecho, siempre llámenme. Ayudaré si lo necesitan, guiñó Hugh. Luego, levantándose, los chicos se estrecharon las manos, y Hugh, dándose la vuelta, comenzó a caminar por el malecón. A lo lejos ya se había detenido el taxi que lo llevaría al aeropuerto. El sol se estaba poniendo sobre el mar y la noche comenzaba a enfriar. Sergio suspiró. No era fácil despedirse de un hermano mayor con el que siempre había soñado, al que acababas de encontrar. Esto era real. Era un verdadero acto de madurez. Y Sergio decidió que con valentía no iba a ponerse a llorar. Y ahora él, también dándose la vuelta, comenzó a caminar en la dirección opuesta a la de Hugh. Era hora de volver a casa, con mamá, María y Ofelia, con su familia.